Muy buenas a todos, bienvenidos al canal un día más. Hoy vamos a estar analizando y reaccionando a Javier Solís con la canción Sombras Nada Más. Me dijeron que era una joyita a la que debía reaccionar, así que si les parece vamos juntos a ver el video. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies. Bien, inició con una voz bastante grave, pesada, pero apenas subió, alivianó muchísimo, dijo penas y el nas se escuchó súper liviano, lo que me pareció un cambio grande dentro de la misma palabra, y vamos a ver si es algo característico del no que utiliza bastante. Ya saben, chicos, que por derechos de autor voy a ir segmentando y analizando de a poquito. Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Bien, acá escuchamos una colocación con línea lírica, escuchamos un paladar alto, una voz bastante redondita y muy bien proyectada, que se escuchó divina. Y ahí parado con el traje de charro, chicos, qué presencia. Sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Chicos, tiene una calidad maravillosa él como cantante, ¿no? No hablo del video, que justamente no tenemos ni la mejor calidad de video, ni tampoco de audio, se escucha muy saturado por momentos, pero bueno, es algo de 1965, así que es más que entendible, ¿no? Y acá vamos a ver que un mariachi se acercó a él y va a hacer un solo de guitarra o algo parecido. Acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Hermosa segunda voz. No estaba esperando que le venga a cantar. Pensé que iba a tocar el instrumento nada más. Y chicos, ante todo pronóstico, conozco la canción. Algo que rara vez me pasa con toda esta música que me están haciendo descubrir. No sé exactamente de dónde la conozco, por qué cantante. Posiblemente la han cantado en Argentina, pero la conozco claramente. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo. Entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama genial. Sombras nada más. ¡Wow! Primero cerró los ojos para meterse en esa interpretación, fue haciendo un increyendo de la dinámica, trayendo la voz hacia el frente, terminó con una voz sostenida, con línea, y terminó con un vibrato descendente, chicos, que coronó. Vamos a rebobinar un poquito, fue maravilloso. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo. Entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama genial. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre tu amor y mi amor. Wow, chicos, esta segunda baja que está haciendo el mariachi se está escuchando impecable y le está dando este colchoncito maravilloso y completamente afinado, ¿no? No es tan fácil estar escuchando la primera voz tan cerca y mantener esa segunda impecable. Qué breve fue tu presencia en mi asilo, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón. Qué calidad, chicos, qué articulación, la modulación de la boca. Fíjense que siempre tiene una apertura constante. Esté diciendo lo que está diciendo, tiene el molde clavado, impecable. Como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. La interpretación, sí,
tiene una voz hermosa, pero la interpretación, el decir, cómo está sintiendo lo que está diciendo y cómo yo me estoy creyendo que él lo está viviendo realmente, ¿no? Si les gusta este tipo de contenido, les pido por favor un like, un comentario, una suscripción que me ayudan muchísimo para poder crecer en YouTube. La magia de este tipo de cantantes. Acariciando mis manos, sombras nada más. Manos, como clava una notita y se ayuda para llegar a la próxima, ¿no? Primero se apoya en una para poder subir y queda impecable y que es un recurso súper válido y me encanta. En el temblor de mi voz pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más. Esa nota, chicos, que no es nada fácil que está haciendo de pecho. Voy a rebobinar un poquito para escucharla. Fa sostenido Sol 4, no sé si era un tenor, pero es el inicio del pasaje del tenor, por eso ya se escucha esta especie de belting, ¿no? El pecho un poquito más estirado, con mucha presencia y con esta colocación que me encanta. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más. Y lo importante de escuchar a esta persona que le está haciendo la segunda voz con la misma línea de él, ¿no? Para poder fusionarse y que se escuche tan bello. Entre tu amor y mi amor. Wow, chicos. Y yo nunca menciono al mariachi, ¿no? Al cuerpo de músicos. Bueno, a veces sí, pero no siempre me doy cuenta porque parecen grabaciones, chicos. La perfección que tienen, la calidad que tienen estos músicos. Estamos escuchando una grabación de 1965. Nos damos cuenta que no tiene nada de retoques porque estamos escuchando la voz hasta saturada por momentos, que el micrófono lo captó mal. O sea, sabemos que es súper fiel el sonido que estamos escuchando. Y esa música, esa instrumentación se escucha perfecta, cual salida recién de un estudio, lo que es maravilloso y doblemente meritorio, ¿no? Me encantó. Bueno, ¿cómo puede ser que haya conocido a Javier Solís luego de tanto tiempo? Me ha encantado su técnica, su color de voz. Quiero imaginar que es otro grande referente de la música mexicana. Siento que me lo han pedido poco y estoy muy contento de haberlo conocido. Si quieren que reaccione a más Javier Solís o a cualquier otra persona, ya saben que me lo dejan en comentarios, que yo los estoy leyendo, les respondo a todos. Más que nada los primeros días que subo el video siempre estoy ahí contestándole los comentarios. Si aún no se suscribieron, les pido que por favor le den clic al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.